Hola a todos y bienvenidos a la segunda cápsula sobre programación orientada a objetos, ¿sí? En nuestra cápsula anterior establecimos algunos conceptos básicos acerca de la programación orientada a objetos, como eran o fueron las clases, los objetos, ¿sí? Y la abstracción, ¿sí? En este momento nos vamos a sumergir en una esencia fundamental de la programación orientada a objetos, ¿sí? A esto yo lo podría llamar los cuatro pilares fundamentales, ¿sí? De la programación orientada a objetos, ¿sí? Donde nuestro objetivo será entender cómo estos principios, que en este caso son la modularidad, el encapsulamiento, la herencia y el polimorfismo, ¿sí? No solo se trata de palabras que en algún momento ya tal vez escucharon o que no conocían, sino que son herramientas que nos van a permitir a nosotros estructurar y organizar nuestro software y nuestro código, ¿sí? De manera profesional y eficiente, ¿sí? Además de todo esto, ¿sí? Vamos a cerrar viendo cómo se representan todas estas relaciones complejas de forma visual y estandarizada usando diagramas de clase, ¿sí? Los diagramas de clase también son una herramienta indispensable para el diseño de sistemas complejos, ¿sí? Estos no son o no se utilizan como parte de nuestro código, pero sí de manera previa para que nosotros podamos tener un diseño, en este caso gráfico, o una visualización gráfica de lo que va a ser nuestro código en algún momento, ¿sí? Entonces, todo esto es sumamente importante de tener en cuenta, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a comenzar con nuestra segunda cápsula, iniciando con la modularidad. ¿Qué es la modularidad? Este es el primer pilar de la programación orientada a objetos, ¿sí? En este caso, como su nombre lo indica, ¿sí? Este concepto es muy intuitivo y es la base de todo buen diseño en un código, ¿sí? En este caso, la modularidad es dividir un programa grande o complejo, ¿sí? En pequeñas unidades independientes que nosotros las vamos a llamar módulos, ¿sí? O en la programación orientada a objeto son también las clases, ¿sí? Entonces, en este caso, aquí la clave es la responsabilidad única. Cada módulo tiene una función específica, ¿sí? Es decir, si nosotros tenemos un programa grande y lo estamos dividiendo en pequeñas unidades o microprogramas o programas pequeños, bueno, cada programa, cada módulo, ¿sí? Va a tener una función que en conjunto, pues van a ser en este caso un programa grande. ¿Sí? Por lo tanto, cada unidad, ¿sí? Va a tener una función específica. Si estamos construyendo, en este caso, un sistema de comercio electrónico, no mezclamos todo en un solo código, ¿sí? Sino que creamos un módulo o una clase para los productos, ¿sí? Otra para los clientes, otra para las órdenes de compra, otra para los proveedores, otra para, en este caso, también las compras que nosotros hagamos a los proveedores o a diferentes situaciones, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el beneficio de que nosotros tengamos esta modularidad? ¿Sí? Pues que si hay un problema con la facturación, sabemos exactamente en dónde revisar, en qué parte de nuestro código revisar, en cuál creen ustedes que va a ser el módulo a revisar. Bueno, pues en el módulo de facturación, porque es un problema de factura, ¿sí? No nos vamos a meter a revisar el código de los clientes porque aquí sabemos que no tiene nada que ver con las facturas. Pero ¿qué sucedería también si nosotros no tuviéramos esta modularidad? ¿Sí? Todo nuestro código sería secuencial, ¿sí? Sería parejo y entonces en algún momento necesitamos revisar este problema de facturación, no vamos a saber en qué parte del código está ese problema, ¿sí? O sí lo vamos a saber, pero lo tendríamos que buscar si es que en algún momento nosotros ya sabemos en qué parte está cada diferente instrucción del código, ¿sí? Pero estamos hablando de que son miles y miles de líneas de código donde se pudiera presentar ese problema, ¿sí? Entonces, además de esta funcionalidad, el código se vuelve más legible y fácil de mantener, ya que esto nos facilita a nosotros como desarrolladores, ¿sí? Poder trabajar también en partes distintas del sistema. Entonces, un desarrollador pudiera trabajar en el módulo de facturación, ¿sí? Otro desarrollador pudiera trabajar en el módulo de clientes y así sucesivamente. Se reparte el trabajo de tal manera que vamos a poder realizar diferentes actividades dentro de un mismo código. Y entonces aquí es donde nosotros comúnmente empleamos ese principio que seguramente ustedes han escuchado, que es el de divide y vencerás.
pero aplicado a un código, ¿sí? Entonces, este es el primer pilar de la programación orientada a objetos. Y ahora tenemos el segundo pilar, que en este caso es el encapsulamiento. ¿Qué es el encapsulamiento? Muy bien, entonces este concepto tiene que ver directamente con la seguridad y la integridad de nuestros datos, ¿sí? Como su nombre lo indica, es encapsular todos estos elementos, ¿sí? Que el objetivo principal es proteger los datos internos de un objeto, ¿sí? Es encerrarlos para que no sean manipulados de forma directa o indirecta o de alguna manera no controlada, ¿sí? Entonces, el encapsulamiento dicta que los datos de un objeto, como sus atributos sensibles, en este caso un atributo, por ejemplo, de un objeto cuenta, de una cuenta bancaria, bueno, su atributo más sensible sería el saldo de esa cuenta, ¿sí? ¿Cuánto dinero tiene una persona en su cuenta bancaria? Ese es el atributo, ¿sí? En este caso de este objeto, por lo tanto, ¿sí? Debe ser encapsulado y protegido y solo pueden acceder a este atributo, ¿sí? O pueden ser accedidos o modificados a través de métodos públicos y controlados, ¿sí? Que la propia clase va a definir. Sí, esto es algo muy importante que nosotros debemos mantener y tener en cuenta cuando estemos codificando con este paradigma de la programación, ¿sí? Entonces, si tenemos una cuenta bancaria, el atributo saldo no debería poder ser alterado con un simple comando directo, ¿sí? Porque cualquiera que tenga acceso a ese código se puede aumentar su cuenta bancaria. Así puede agregarle un cero más, dos ceros más, tres ceros más, y entonces de 2 pesos que tuviese la persona va a tener 2 millones, 2.000 millones, 20.000 millones, etcétera, ¿sí? Entonces, para que este atributo pueda cambiar, sí, solamente lo va a poder hacer a través de los métodos que nosotros vamos a diseñar, como en este caso puede ser el método de depositar, ¿sí? O el método de retirar, ¿sí? O el método de transferir o etcétera. ¿Sí? Cualquiera que sea el método que tenga que ver con la edición de este monto, ¿sí? Pero son métodos que nosotros estamos definiendo, no son métodos cualquiera o públicos que se vayan a realizar, ¿sí? Sin nuestro consentimiento, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque estos métodos internos contienen lógica de validación. Por ejemplo, ¿hay fondos suficientes para retirar? Si no hay, entonces pues simplemente ese método no se va a poder realizar porque no hay monto o dinero en la cuenta cual retirar, ¿sí? El monto es positivo o no es positivo. Sí, puede ser que tengamos números rojos, la persona dueña de la cuenta en este caso tiene número negativo, por lo tanto no va a ser posible que retire, ¿sí? De igual manera, si en algún momento hay un límite para poder depositar o transferir, bueno, va a ser también lo contrario, pero para el método de depositar, ¿sí? Entonces, al obligar el acceso a través de estos métodos, nosotros vamos a garantizar que los cambios sean autorizados, sean válidos y que nuestra información se mantenga íntegra, ¿sí? Que no tengamos problemas de divulgación de datos o problemas de que la información ya se filtró por algún medio, ¿sí? Y también vamos a simplificar la detección de los errores. ¿Sí? Entonces, nuestro tercer pilar es la herencia, ¿sí? La herencia también es una herramienta fundamental en la programación orientada a objetos, ¿sí? Con la herencia, nosotros vamos a reutilizar el código, ¿sí? Que ese también es un tema que vamos a ver más adelante en otra de las cápsulas, ¿sí? Si su idea es simple pero poderosa, entonces nos va a permitir a nosotros crear clases nuevas y más específicas llamadas clases hijas o clases derivadas, ¿sí? Pero nos vamos a basar en una clase general que ya existe, ¿sí? Que en este caso van a ser nuestras clases padre o clases base, ¿sí? Cuando nosotros vamos a heredar a una clase hija, automáticamente esa clase hija va a heredar todos los atributos y métodos que contenga la clase padre, ¿sí? Entonces, si nosotros tomamos como ejemplo una clase base o genérica o padre llamada animal, ¿sí? Esa va a ser la clase base porque todos los animales que nosotros conocemos, pues son como su nombre lo indica, animales. Entonces, esa es la clase genérica. Sin embargo, vamos a tener diferentes especies de la clase animal, ¿sí? Como por ejemplo, perro y gato, ¿sí? Se van a crear a partir de la clase animal o de la clase base, pero en este caso ya va a ser una subclase o una clase hija llamada perro y otra clase hija llamada gato, ¿sí? En este caso, bueno,
ambas clases van a heredar algo en común, como pueden ser el nombre, ¿sí? O en este caso, bueno, patas, quizás podría variar porque estamos hablando de perros y gatos, pero si estamos hablando de una serpiente que también es un animal, en este caso no tiene patas. Entonces aquí tendríamos que realizar modificaciones a esa clase, ¿sí? Muy bien, pero un método en común que todo animal, ya sea clase padre o clase hija, va a tener es el método comer. Todos los animales comen de alguna u otra manera, ¿sí? Entonces, esto para nosotros, ya cuando estamos codificando, nos va a permitir que reutilicemos el código, ¿sí? Nos vamos a evitar tener que escribir el código una y otra vez y luego, en este caso, bueno, tener un código mucho más extenso, pero con clases igualitas, ¿no? O código prácticamente igual. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a usar la herencia y posteriormente solo vamos a añadir y modificar los comportamientos específicos que cada animal tiene o necesita. Como por ejemplo, un método llamado ladrar, ¿sí? O en este caso para el perro también un método llamado cazar, ¿sí? Ya que puede ser que el perro cace y el gato también, pero el perro ladra y el gato no. Sí, el gato maulla. Entonces aquí es donde vamos a hacer esas modificaciones y entonces la herencia es la forma más eficiente de extender estas funcionalidades y mantener una jerarquía lógica, ¿sí? Reutilizando este código, ¿sí? Muy bien. ¿Y cuál es nuestro cuarto y último pilar? ¿Sí? Dentro de los ejemplos que yo les presento, bueno, tenemos el polimorfismo, ¿sí? Este pilar significa muchas formas, ¿sí? Y en programación orientada a objetos se refiere a la capacidad que tienen diferentes objetos de responder de manera distinta, ¿sí? Al mismo mensaje o método, ¿sí? Entonces, vamos a imaginar una interfaz o un método genérico llamado dibujar, ¿sí? Si nosotros le pedimos a este método que dibuje un círculo o el objeto círculo se dibuje, ¿sí? Entonces se va a ejecutar una serie de instrucciones que van a trazar un círculo, ¿sí? Pero ¿cuál es la forma del círculo? Bueno, es una forma redonda, ¿sí? Pero si le pedimos al objeto, o más bien al objeto cuadrado, ¿sí? Que ejecute el mismo método dibujar, las instrucciones van a cambiar internamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque el trazado ya no va a ser un circular, ¿sí? O algo redondo, sino que se va a trazar una forma de cuatro lados iguales porque estamos hablando de un cuadrado, ¿sí? Pero al final de cuentas es el mismo mensaje, ¿sí? El mismo método llamado dibujar, pero va a cambiar según la circunstancia, en este caso del objeto, ¿sí? Entonces, como también podemos observar aquí en este ejemplo de la presentación, tenemos en este caso una clase, ¿sí? Que en este caso es llamada transporte, ¿sí? Esa clase transporte tiene unas clases hija, ¿sí? Que están teniendo en este caso la herencia de los atributos y de los métodos. Bueno, de los atributos aquí en este ejemplo no se visualiza, pero sí sus métodos, ¿sí? Y podemos observar que tenemos entonces la subclase caballo, la subclase coche y la subclase avión. Al final estas tres son un transporte o podrían ser un transporte en algún momento, ¿sí? Sin embargo, cada uno tiene sus métodos, avanzar y frenar, pero no todos van a tener estos mismos atributos dentro de avanzar y frenar. ¿Por qué? Porque sabemos que un avión avanza mucho más rápido que un auto o que un caballo. Incluso el avión vuela y un coche y un caballo no, ¿sí? Y también ambos frenan, o más bien los tres frenan, pero no de la misma manera, ¿sí? Entonces, aquí es donde nosotros estamos empleando ese cambio que mencionaba hace un momento, ¿sí? Entonces, esto nos da una flexibilidad en el código, ya que podemos tener una lista heterogénea de formas, ¿sí? Volviendo al ejemplo anterior, como pueden ser círculos, cuadrados, triángulos, ¿sí? O simplemente recorrer la lista y decir a cada elemento, dibújate, sin tener que saber ni preguntar qué tipo de forma es, porque la abstracción de la acción ya va a simplificar esa lógica de nuestro código, ¿sí? Entonces, ese es un punto muy importante a tener en cuenta. ¿Sí? Y muy bien, entonces ya pasando de los cuatro pilares, también vamos a tener algo fundamental que son los diagramas de clase, ¿sí? Una vez que nosotros ya dominamos estos conceptos que acabamos de ver previamente, ya podemos representarlos de manera gráfica y comunicarlos a otras personas, ya sean compañeros del equipo de desarrollo
¿sí? O algún cliente que necesite también observar de manera gráfica los módulos de su sistema, ¿sí? Entonces, un diagrama de clases es una herramienta visual del lenguaje unificado de modelado, es decir, UML, ¿sí? Dentro de este lenguaje vamos a tener diferentes tipos de diagramas, como el diagrama de clases, el diagrama de usuarios y otros tipos, pero en este caso nos vamos a centrar en el diagrama de clases, ¿sí? Este diagrama nos va a permitir ver la arquitectura de nuestro software, pero de manera visual o gráfica. Entonces nos va a mostrar nuestra clase o cada una de las clases, sus atributos y sus métodos, y también las relaciones que hay entre ellas, como puede ser la herencia, la asociación, la composición, ¿sí? Y entonces aquí es donde nosotros vamos a poder planificar la estructura, ¿sí? Y vamos a poder evitar problemas de diseño, ya que al tenerlo de manera gráfica o visual, bueno, va a ser mucho más fácil poder manipular todos estos elementos. Muy bien. Y como conclusión, bueno, es muy importante tener en cuenta que estos cuatro pilares que acabamos de conocer en este momento son la espina dorsal del diseño de programación orientada a objetos, ¿sí? La modularidad es la estructura. El encapsulamiento en este caso es la seguridad de los datos, ¿sí? La herencia es la reutilización del código y el polimorfismo es la flexibilidad y adaptabilidad de estos objetos que acabamos de conocer en la cápsula pasada, ¿sí? Dominar estos conceptos nos van a nosotros a permitir tener un mejor desarrollo, planificar mejor nuestro código y ser en algún momento, ¿sí? Los mejores programadores, ya que vamos a realizar código limpio y profesional, ¿sí? Y bueno, con esto cerramos esta segunda cápsula y espero verlos pronto en la tercera cápsula donde vamos a seguir conociendo los aspectos fundamentales de la programación orientada a objetos, ¿sí? Muy bien, hasta luego.